Entramos ya a este tema que es el tema número 11, en el cual vamos a hablar de las plegarias eucarísticas, propiamente del canon romano y las plegarias eucarísticas nuevas a partir del Concilio Vaticano II. En la ocasión anterior ya veíamos nosotros pues los antecedentes en la plegaria judía. Ahora vamos a ver cómo está nuestra plegaria eucarística actualmente. Entonces vamos a distinguir, hay que pensar que se utilizaba siempre la misma plegaria eucarística que es denominada el canon romano. Canon significa medida. Y de ahí viene también lo que está medido, pues es lo que está también como reglamentado. Entonces, canon romano vendría a ser como el texto que era utilizado ya desde el siglo IV en Roma y que existía idéntico desde entonces y que se fijó ya propiamente, ya por escrito y bien establecido en el siglo VI, que aparece ya en la catequesis de San Ambrosio y que queda invariable, no se cambia, hasta el año 1968. Entonces veamos cómo este canon romano, esta plegaria eucarística que la conocemos ahora como la plegaria 1, ¿verdad? O la plegaria eucarística del canon romano, pues estuvo invariable. Ahora para más facilidad pues se enumeran y ahorita las vamos a conocer. Entonces, bueno, este canon romano tiene algunas características esta plegaria. Para un poquito que ustedes lo identifiquen es cuando el sacerdote utiliza esta plegaria, pues es una de las más amplias, incluye una lista de santos también más amplios, tiene una parte amplia antes de la consagración y después pues también una parte amplia. Entonces así es como ustedes la pueden un poquito más identificar, ¿verdad? Claro, ahorita no me pongo a leer todo el texto, ¿verdad? Pero ustedes con toda facilidad pueden buscar canon romano o plegaria eucarística 1 y la pueden ver. Quienes utilizan su misal en casa o que tienen, ¿verdad?, algún texto de los misales, ahí ustedes pueden ver plegaria eucarística 1 o canon romano y ahí la pueden ver, ¿verdad? Y también pues ahora ya se busca en internet, se encuentra fácilmente. Aquí recordemos que lo que nos interesa es estudiar un poco el ámbito teológico de las plegarias eucarísticas. Claro, estamos abordándolo también desde el punto de vista histórico. Entonces, bueno, el canon romano, esta primera plegaria eucarística, tiene algunas características. Lo primero es el valor de su antigüedad. Imagínense, viene desde el siglo IV, ya más establecida en el siglo VI, y se utilizó pues durante tantos años hasta 1968, o sea, durante siglos y siglos, pues fue la plegaria que se utilizó. Así de que la primera característica de esta plegaria es su antigüedad. Es muy antigua. Una segunda característica es que es una plegaria única en su estructura, pero también hay otra cosa, que la introducción a esta plegaria es variable según la fiesta o el tiempo litúrgico que se está viviendo. O sea, si se está celebrando un mártir, si se está celebrando una solemnidad, por ejemplo, Navidad, la misma Pascua, bueno, pues tiene un prefacio, es decir, la oración precedente a la plegaria eucarística, que es variable según la fiesta y el tiempo litúrgico, si es Adviento, tiempo ordinario, Pascua, Navidad. Bueno, otra característica que tiene es que tiene una doble epíclesis. Recuerden que epíclesis es esta presencia del Espíritu Santo sobre la asamblea y sobre los dones también. Tiene dos veces este descenso del Espíritu Santo, es doble. Entonces, una está antes del relato de la institución sobre el pan y el vino, y la otra es después sobre todos los participantes a la asamblea. Tiene una doble intercesión, se pide por los vivos y luego por los difuntos. En esta plegaria se deja un espacio, ahí en el texto lo tiene, para mencionar a todos los vivos por quienes se ofrece la Santa Misa. Luego viene la consagración, y después de la consagración, cuando ya se habla de una comunión con toda la iglesia y con todos los santos, se menciona también en un espacio para todos los difuntos. Incluso sugiere dejar un momento de silencio para pedir por todos los difuntos. Bueno, es una doble intercesión. Otro detalle es que tiene dos listas de santos. En la primera
los apóstoles especialmente, y luego algunos otros santos. Y en la segunda lista, ya hacia el final de la plegaria eucarística, menciona también a otros tantos mártires, sobre todo, e incluso una lista de santas mujeres mártires. Tiene otro detalle, tiene una teología muy desarrollada como ofrenda sacrificial de la Eucaristía. O sea, después de la alabanza va a la súplica para que Dios acepte esta ofrenda eucarística, ¿verdad? Entonces tiene una mentalidad de ofrenda muy especial. Y bueno, tiene algunas características que más bien podríamos decir que son como ciertos defectos en la plegaria. Una de ellas es que tiene una falta de unidad, o sea, está interrumpida por varios amén, que ahora se ponen entre paréntesis para poder decir la plegaria de corridito, pero antes era como una serie de oraciones y se decía, por Cristo nuestro Señor, amén, por Cristo nuestro Señor, amén. Entonces tenía mucho este tipo de interrupciones, vamos a decir, y lo cual hace que no tenga una unidad. Ahora, como ya se omiten, pues entonces ya tiene esta cierta unidad, ¿verdad? Pero sí aborda los temas un poquito así por separado. Tiene una falta de lógica por intercesiones intercaladas. De pronto sí tiene, ¿verdad?, varias plegarias por los vivos, luego ya vuelve a los santos, la narración, la consagración y después otra vez. Entonces tiene muchos elementos, ¿no? No me atrevo a decir así muy categóricamente, pero yo creo que esto también ha influido en que también algunos sacerdotes no la aborden tanto, porque la verdad sí hay que estar muy listos a muchos signos que tiene, indica algunos momentos en los que hay que hacer una reverencia profunda, en los que hay que santiguarse, en los que hay que golpearse el pecho. Entonces tiene muchos detallitos que a veces en el momento de estar celebrando, si no se conoce bien la plegaria, pues puede uno confundirse un poco, ¿no? Y otra cosa es que falta la teología del Espíritu, no menciona tanto al Espíritu Santo, lo tiene, pero no tanto, y hay una falta de una historia de salvación sintética, no aborda toda la historia de la salvación, pero son ausencias que, pues, o sea, no pasa nada, ¿verdad? No quiere decir que por eso ya no sea una plegaria realmente hermosa. Como decíamos, tiene un gran valor por su antigüedad y también pues es preciosa, es preciosa esta plegaria. Tenemos entonces después de esto que en el Concilio Vaticano II se pensó en revisar el canon romano, pero como es una pieza tan venerable, tan respetable, tan antigua y tan original, el Papa Pablo VI en 1966 tomó la decisión de mejor encargar 2 o 3 plegarias nuevas para no tocar el canon, es decir, dejar el canon como está, pero sí elaborar otras 2 o 3 plegarias nuevas para enriquecer el misal. Así de que en el año 1968 entraron en vigor las plegarias que diríamos la número 2, porque la 1 es el canon romano, entonces entró la 2, la 3 y la 4 de este misal de Pablo VI. La motivación fue pues expresar de una manera más amplia, más profunda y adecuada también pues la fe de la Iglesia en la Eucaristía y la comprensión de la historia de la salvación. Entonces se ofrecieron estas plegarias que son la 2, la 3 y la 4. Brevemente yo les digo, la número 2 pues es la más cortita, la que es muy usual, muy sintética. Según algunos estudiosos, pues esta tiene su origen en una plegaria que ya podemos nosotros encontrar muchos de sus elementos en San Hipólito, en Roma, o sea que también tiene su antigüedad y la verdad pues es muy breve. Por eso se ha considerado que es también muy antigua. Y que es la que se usa muy comúnmente en la Santa Misa. Bueno, dígase por breve, dígase por prisa o dígase por práctica, pero es muy usual, ¿verdad? La número 2, que es la que nosotros comúnmente escuchamos en las Eucaristías. La número 3 sí es toda una aportación que del Concilio Vaticano II recoge mucho y que es un poquito también más amplia, no tanto como el canon romano, pero sí, y que también es más o menos utilizada, la plegaria número 3. Y la número 4, que tiene una raíz oriental. Tiene elementos importantes de la liturgia alejandrina, es decir, en el Egipto. Tiene una estructura y unos elementos y una historia de la salvación muy bonita, muy detallada. Es muy amplia esta plegaria 4, la verdad muy poco utilizada, y hay que marcar algo, tiene un prefacio propio. Aquí no se le puede acomodar ni se le acomoda otro prefacio.
que si es Navidad, Año Nuevo y que son prefacios propios, no, porque ya tiene por su misma estructura un prefacio que le da unidad. Entonces es preciosa, es muy bonita esta plegaria cuarta y tiene elementos, como decíamos, muy de la liturgia de Oriente y especialmente pues con raíces alejandrinas. Entonces muy muy bonita que está esta plegaria cuarta. La verdad no es tan usual, al menos yo donde me muevo casi nadie la utiliza, ¿verdad? Y es muy propia y muy adecuada, por ejemplo, para los domingos del tiempo ordinario, porque se puede utilizar en todas las ocasiones en que no haya un prefacio propio de un tiempo especial o de una solemnidad. Entonces se puede adecuar muy bien. Y sobre todo los domingos, porque narra toda la historia de la salvación y le da una importancia muy especial, ¿verdad?, a la resurrección de Cristo. Entonces esta cuarta plegaria, preciosa. Podríamos decir que son las 4 plegarias que tenemos así más comunes allí y que bueno, pues enriquecieron mucho la comprensión de la historia de la salvación y sobre todo del misterio de la Eucaristía. Pero también en 1973, ya después, ¿verdad?, porque recordemos, bueno, el canon romano ya estaba, pero estas otras 3 plegarias se añadieron en 1968, ahí entraron en vigor. Pero en 1973 ya surgieron otras 4 plegarias, que se les conoce como las plegarias para diversas necesidades. Surgieron porque en ese año, del 73, la Congregación para el Culto Divino sugirió la posibilidad de que las conferencias episcopales, es decir, los grupos de obispos de los diferentes lugares del mundo, pudieran proponer a Roma algunos textos propios para su aprobación. Y los obispos de Suiza presentaron estos textos que en lengua española nosotros conocemos como la plegaria para diversas necesidades, ¿no? Entonces, estas se adecuan a situaciones muy especiales, sobre situaciones de la iglesia o situaciones del mundo, para pedir sobre todo por que haya caridad, por la vocación, ¿verdad?, de vocaciones sacerdotales, religiosas, tienen, como dice el título, diversas necesidades. Entonces se adecúan, ¿verdad?, a diferentes momentos. Tienen también su prefacio muy especial, muy bonito, y se acomoda muy bien con la plegaria eucarística, pues han sido muy bien elaborados, con una finalidad propia y pues aprobados también por la Congregación para el Culto Divino y que empezaron a utilizarse en ese año 1973. En el año siguiente, 1974, aparecen unas plegarias que son otras 3, que son para las misas con niños, que tienen una estructura también, bueno, hay que aprenderla y también pues hay que enseñarles las respuestas, ¿verdad?, a los niños. Entonces no es tan fácil aplicarla y sobre todo pues en algunos lugares han tenido mucha aceptación, sobre todo cuando ya hay misas que son con niños. En estas misas que ya son propiamente con niños y que ya se practica, incluso vamos a decirlo así, se ensaya, ¿verdad?, las respuestas, o por el uso continuo ya lo van aprendiendo, pues se pueden aplicar muy bien. Son 3 plegarias para misas con niños. Y el año siguiente, 1975, Pablo VI aprueba 2 plegarias más, que se llaman las plegarias de la reconciliación. Con ocasión de ese año 1975, que fue un año jubilar, año santo, y entonces allí se aplicaron estas plegarias de la reconciliación, que como la palabra lo dice, son especialmente para pedir perdón, se utilizan en momentos penitenciales, sobre todo se pueden aplicar mucho para pedir no solamente la reconciliación con Dios, sino con los hermanos. Entonces tiene todos estos elementos también muy bonitos. Así de que el total de plegarias, con todo lo que les acabo de decir, pues son, fíjense bien, son el canon romano, que es la plegaria 1, luego la plegaria 2, la 3, la 4, con su prefacio propio que no puede cambiarse, luego las plegarias por diversas necesidades, que son otras 4, y luego las plegarias de la reconciliación, que son 2, y luego las plegarias para misas con niños, que son 3. En total son 13 plegarias las que tenemos en nuestro misal romano actualmente. Esto quiere decir que nos hemos visto enriquecidos con todas estas plegarias. Lo que se ha enriquecido también con un centenar de prefacios, ¿verdad?, que son muchos de ellos nuevos, los cuales están adecuados. Hay prefacios para los tiempos litúrgicos, de Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, tiempo ordinario. Hay prefacios para
los santos, para los mártires, para los pastores, de los apóstoles, de la Santísima Virgen María. Hay prefacios para los santos misioneros. Entonces hay una cantidad muy amplia, y obviamente también los prefacios para los sacramentos: bautismo, confirmación, Eucaristía, matrimonio. También hay algunos prefacios para las misas de los difuntos, que son varios. Entonces tenemos pues, muchísimos elementos que han enriquecido nuestro misal romano. Hay que recordar que de estas 13 plegarias eucarísticas que he mencionado, todas conservan esta parte fundamental de las palabras de la consagración. Estas sí no se cambian, estas sí permanecen. Lo que se ha aportado en estas plegarias nuevas son muchos elementos buenos que nos han enriquecido, pero todos en torno al misterio de la Eucaristía. Así de que la epíclesis, el recuerdo especial o la anamnesis de todo lo que son las palabras propias de la consagración, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, todo se conserva. ¿Verdad? Todos estos elementos, estos sí no son, vamos a decir, ni negociables ni opcionales. Pero todo el resto de estas plegarias pues tienen los elementos aprobados por la Congregación para el Culto Divino y se han de utilizar pues de acuerdo a los criterios que la liturgia nos indica, y también pues a los criterios que pastoralmente también se requieren, ¿verdad? Obviamente que podemos nosotros ver que algunas de estas plegarias son más adecuadas para ciertas solemnidades o para ciertas necesidades o para ciertos momentos celebrativos, y ya dependerá ahí obviamente pues también de los criterios de los obispos, de las conferencias episcopales y también del sacerdote que preside, pues apegado a estos criterios de las conferencias episcopales y de cada obispo. Así de que pues bueno, tenemos una gran riqueza. Y en este tema, que ha sido nuestro tema número 11, pues hemos visto a grandes rasgos lo que es el canon romano, la plegaria eucarística más antigua y que se ha utilizado durante tanto tiempo, y estas plegarias nuevas, ¿verdad?, que estamos utilizando a partir del Concilio Vaticano II y de la reforma que vino enseguida. Para la siguiente ocasión, entonces, esperamos abordar el tema número 12, en el cual hablaremos de dos elementos importantes de la Santa Misa: el memorial y la ofrenda. Son dos elementos muy importantes que vamos a estudiar en el siguiente tema, que serán el memorial en la Eucaristía y lo que es la ofrenda. ¿Qué significado tiene y qué es el memorial y qué importancia tiene? Y también qué es la ofrenda y qué importancia tiene. Les agradezco mucho y nos vemos en el siguiente tema. Gracias y hasta pronto.